La medianoche estalló con un grito que desgarró el bosque. La luna bañaba de plata los pinos y el eco de aquel lamento hacía temblar la tierra húmeda. Pronto, una sombra avanzó, garras rozando la piedra con un chirrido brutal. Nadie sabía si era bestia o maldición, solo que la sangre fresca marcaba el camino. Alejandro jadeaba, huyendo entre raíces retorcidas, mientras sus manos temblaban al mancharse con el rojo que no era suyo. «Dios mío», murmuró, pero sus palabras fueron tragadas por el rugido. Algo lo seguía, y su miedo era tan real como el viento helado que le golpeaba el rostro. Cada pisada era una sentencia, cada aliento un desafío. El bosque no ofrecía refugio, solo la promesa de un final inevitable. El silencio se quebró con un aullido, y Alejandro supo que el infierno ya lo había encontrado. Alejandro tropezó contra una raíz y cayó de rodillas. Su respiración se quebraba en jadeos, mientras el suelo húmedo absorbía el peso de su cuerpo. «Ayúdame», murmuró, aunque sabía que nadie podía escucharlo. El silencio del bosque era cruel, interrumpido solo por los crujidos de ramas al romperse. Tras él, el aullido volvió a estallar, más cercano, más hambriento. Sus ojos se llenaron de lágrimas, no de dolor físico, sino del recuerdo de una promesa rota. Había jurado no volver a ese lugar maldito, pero la sangre lo había arrastrado de nuevo. El aire olía a hierro y miedo. La luna se ocultó un instante tras nubes oscuras, y en esa sombra comprendió que la caza no terminaría hasta que uno de los dos cayera muerto. El crujido de las ramas detrás de él hizo que su corazón golpeara como un tambor. Se levantó tambaleante, con las piernas temblando. «¡No!», gritó, aunque sabía que era inútil. Una sombra enorme se movía entre los pinos, su respiración profunda como un rugido contenido. Alejandro corrió otra vez, pero cada paso era más lento que el anterior. Su cuerpo se negaba a seguir, y aún así el instinto lo empujaba hacia adelante. La criatura dejó escapar un gruñido grave que hizo vibrar el aire. El sonido no era de un animal común. Era una sentencia. El bosque entero parecía contener el aliento. La cacería ya estaba decidida. La luna volvió a surgir de entre las nubes, revelando un claro donde la sangre manchaba las piedras. Alejandro se detuvo un segundo, paralizado al ver las marcas recientes, un cuerpo arrastrado, un rastro de garras. «No puede ser», susurró, recordando voces antiguas que hablaban de pactos de sangre jamás rotos. El viento sopló fuerte, trayendo el hedor metálico. Sus piernas querían retroceder, pero algo más profundo lo empujaba a seguir. Cada sombra parecía un enemigo, cada sonido un aviso. El claro no era refugio, era una trampa, y ya estaba dentro. Un crujido detrás de él lo hizo girar bruscamente. Los ojos brillantes de la bestia surgieron de entre los árboles, más cerca que nunca. Alejandro retrocedió, sus pies hundiéndose en el barro. «¡Aléjate!», gritó, aunque su voz temblaba. La criatura avanzó lentamente, mostrando dientes como cuchillas, respirando con un vapor blanco bajo la luna. El silencio era insoportable. Alejandro sabía que no había escapatoria, que cada segundo solo lo acercaba más al destino que siempre había temido. La cacería había terminado, lo único que quedaba era la caída. El bosque cedió ante un claro, donde Alejandro cayó exhausto. Su pecho ardía con cada respiro, y el sabor metálico de la sangre le quemaba la lengua. Se llevó la mano al cuello, recordando cicatrices antiguas, mordidas que nunca debieron ocurrir. «No soy uno de ellos», murmuró, aunque la verdad era más cruel. Su reflejo en el charco temblaba con la luna, mostrando un rostro que ya no reconocía. La rabia y la culpa lo devoraban al mismo tiempo. La promesa rota pesaba más que las garras que lo perseguían. El viento trajo consigo un susurro, como si alguien lo llamara por su nombre desde la oscuridad. El dolor no era solo físico, era una herida del alma que jamás cerraba. Alejandro sabía que no era víctima ni cazador, era ambas cosas. Y esa contradicción lo estaba destrozando por dentro. Recordó a su hermana Clara, la única que alguna vez lo sostuvo cuando la maldición lo devoraba en silencio. «Prométeme que resistirás»,
había dicho ella, con los ojos verdes ardiendo como esperanza. Alejandro cerró los suyos y el eco de esas palabras lo atravesó como un cuchillo. No resistió. Nunca resistió. El recuerdo de la última noche con Clara lo atormentaba. Ella suplicando que huyera, él manchado de sangre que no podía explicar. «Te fallé», murmuró, y el bosque respondió con un silencio sepulcral. Su corazón no solo latía por miedo a la bestia, sino por la certeza de haber perdido lo único que lo anclaba al mundo humano. Clara seguía siendo su herida más profunda, y en la oscuridad esa herida sangraba de nuevo. Un crujido suave lo sacó de sus pensamientos. No era la bestia. Era el anciano don Esteban, quien surgió de la niebla con pasos lentos, apoyado en su bastón. Sus ojos grises cargaban siglos de secretos, y su voz era un susurro que parecía arrastrar ecos del pasado. «Alejandro, no puedes huir de lo que eres», dijo con calma cruel. Alejandro lo miró con furia, la mandíbula apretada. «Prefiero morir antes que convertirme en monstruo», respondió. El anciano sonrió, una sonrisa sin consuelo. «Ya lo eres. La diferencia es cuánto tiempo más pretendes negarlo». El silencio cayó otra vez, y Alejandro sintió que cada palabra del anciano pesaba más que las garras que lo seguían. El verdadero enemigo podía ser el que intentaba guiarlo. El anciano levantó su bastón y lo señaló. «Tu sangre está marcada, y la luna solo revela lo que siempre fuiste». Alejandro sintió un ardor en sus venas, como fuego líquido recorriendo su cuerpo. Se dobló de dolor, gritando mientras su piel ardía. «¡Cállate!», rugió, pero su voz ya no era enteramente humana. El anciano observó sin piedad, como si cada espasmo confirmara una verdad inevitable. Alejandro recordó las palabras de Clara, la promesa rota, y con un esfuerzo desesperado luchó contra lo que se despertaba en su interior. Sus uñas rasgaron la tierra, y la sangre brotó de sus palmas. No sabía si peleaba contra la bestia, contra Esteban, o contra sí mismo. Pero la batalla no era externa, era su alma que se desgarraba en dos. El grito de Alejandro se quebró en un susurro, y la niebla se abrió revelando otra figura, Isabel, la mujer que nunca debió ver su verdad. Sus ojos azules brillaban con compasión y miedo al mismo tiempo. «Alejandro», dijo, y su voz tembló como cristal al borde de romperse. Él se quedó inmóvil, dividido entre correr hacia ella o esconderse de su mirada. La atracción era tan fuerte como la condena que implicaba. Isabel era el amor prohibido, la chispa que lo hacía humano y la cadena que lo condenaba. Don Esteban se apartó, como si hubiera esperado ese momento. Alejandro sintió que el verdadero dolor no eran las garras ni la maldición, sino la certeza de que amarla era igual que firmar su sentencia de muerte. La tensión en el bosque crecía como una tormenta invisible. Alejandro caminaba entre los árboles, el aire frío cortando su piel como cuchillas. Sentía la mirada de enemigos ocultos, la respiración contenida de quienes acechaban. Juntos, Isabel lo seguía a pocos pasos, temblando, pero decidida a no dejarlo solo. «Nos están observando», murmuró ella, con voz ahogada por el miedo. Alejandro cerró los ojos un instante, escuchando el crujido de hojas y ramas a su alrededor. La noche no era silencio, era amenaza. El rugido lejano confirmó lo que temía. No era solo una criatura, era una manada, y la cacería apenas comenzaba. Un crujido fuerte retumbó cerca, y Alejandro instintivamente empujó a Isabel contra un árbol, protegiéndola con su cuerpo. De la oscuridad surgió un hombre alto, con mirada desafiante, Mateo, un rival de antaño, con cicatrices que narraban antiguas batallas. «Siempre fuiste débil», escupió con desprecio. Alejandro apretó los dientes, su voz un rugido contenido. «No estoy aquí para ti». Pero Mateo sonrió, mostrando colmillos que brillaron bajo la luna. «Ahora lo estarás». El aire se llenó de tensión, y el recuerdo de viejas rivalidades ardió entre ellos, como brasas reavivadas. La violencia era inevitable. El primer golpe llegó como un relámpago. Mateo embistió contra Alejandro, sus garras brillando bajo la luna. Alejandro bloqueó el ataque, el impacto retumbando en sus huesos. Isabel gritó,
retrocediendo, mientras los dos hombres caían al suelo enredados en furia. «¡Basta!», imploró ella, pero el choque de la violencia ahogó su voz. La tierra se cubrió de marcas, la sangre comenzó a manchar las piedras. Alejandro sintió la rabia elevarse dentro de él, su naturaleza oscura reclamando el control. El conflicto ya no era solo físico, era un recordatorio de la maldición que no podía escapar. Mateo lo empujó contra un tronco, sus colmillos rozando su cuello. «Nunca fuiste digno de la sangre que llevas», susurró con veneno. Alejandro lo miró con furia, y sus ojos brillaron con un resplandor animal. Con un rugido, lo lanzó hacia atrás, las ramas quebrándose bajo el impacto. Isabel corrió hacia él, pero Alejandro levantó la mano, temblando. «¡Aléjate!», gritó, temiendo lo que pudiera hacerle. Su respiración era salvaje, su cuerpo temblaba como si el monstruo en su interior hubiera tomado el control. La delgada línea entre hombre y bestia se rompía con cada latido. El bosque parecía contener la respiración. Mateo, herido pero sonriendo con crueldad, se levantó con la boca manchada de sangre. «No luchas contra mí, Alejandro. Luchas contra ti mismo». Esas palabras lo atravesaron más que cualquier herida. Isabel lo miraba con los ojos enrojecidos, rogando por el hombre que aún amaba. Alejandro sintió el fuego de la rabia recorrer sus venas, pero también el peso insoportable de la verdad. Cada enemigo que enfrentaba era un reflejo de su propia condena. Y mientras el eco de aullidos se acercaba desde lo profundo del bosque, comprendió que la batalla apenas comenzaba. El claro se llenó de un silencio antinatural. Alejandro, jadeante, observó a Isabel, pero algo en su mirada había cambiado. Sus labios temblaban, no por miedo, sino por un secreto que no podía callar más. «Alejandro», dijo con voz quebrada, «la sangre que te condena es la misma que corre por mis venas». Sus palabras lo atravesaron como un cuchillo invisible. La traición no vino del enemigo, sino de la única persona que le había ofrecido consuelo. Alejandro retrocedió, la respiración cortada. Su amor prohibido no solo lo acercaba a la destrucción, era parte de ella. Isabel bajó la cabeza, lágrimas brillando en sus mejillas, mientras la luna revelaba la marca de un linaje que nunca confesó. «¡No puede ser!», gritó Alejandro, su voz quebrada por la rabia y el dolor. Isabel levantó las manos, suplicando. «No quise engañarte, pero si hubieras sabido, me habrías odiado desde el principio». El eco de esas palabras retumbó en el bosque como un trueno lejano. Don Esteban apareció detrás, sonriendo con un aire de victoria. «Ahora lo entiendes», dijo con calma venenosa. «El enemigo no es la bestia que te persigue, sino el amor que te ata». Alejandro temblaba, atrapado entre la furia y el deseo. Cada recuerdo con Isabel ardía en su memoria, ahora teñido de veneno. La traición lo consumía más rápido que cualquier garra. Alejandro sintió que la tierra se abría bajo sus pies. «¿Desde cuándo lo sabías?», rugió, con los ojos ardiendo de furia. Isabel tembló, pero no apartó la mirada. «Desde siempre, tu maldición y la mía nacieron juntas». La confesión era un golpe imposible de ignorar. Don Esteban levantó su bastón, señalando a Isabel. «Ella es la llave, Alejandro. Su sangre mantiene viva la cadena que te esclaviza». Alejandro gritó, su voz llena de desesperación. No sabía si abrazarla para protegerla o destrozarla por haber destruido todo lo que quedaba de su esperanza. El amor y el odio se mezclaban en su pecho como un veneno letal. «¿Cuánto patrocinabas, tiempo, compongar?». La luna se oscureció un instante, y en la penumbra, Alejandro sintió la verdad arder dentro de él. Sus venas palpitaban, la transformación luchando por liberarse. Isabel dio un paso adelante, lágrimas corriendo por su rostro. «Si muero, la maldición muere contigo», susurró con voz rota. Alejandro la miró con horror, comprendiendo que su destino estaba atado al sacrificio de quien más amaba. Don Esteban rió suavemente, como un juez que ya conocía la sentencia. «Elige, Alejandro, el amor o la libertad». El bosque entero pareció contener el aliento, como si aguardara el veredicto final. El rugido estalló, y Alejandro se dobló de dolor.
garras asomando entre sus dedos. ¡Basta!, gritó, pero su voz se quebró en un lamento animal. Isabel cayó de rodillas, sus ojos fijos en él, sabiendo que su destino era morir o condenarlo para siempre. Don Esteban levantó el bastón, y la luna iluminó la marca de Isabel como un fuego maldito. Alejandro lanzó un grito de furia y desesperación, el sonido de un hombre y una bestia unidos en un mismo cuerpo. El giro de la verdad no solo lo quebraba, lo transformaba en algo que ya no podía contener. La traición se había convertido en sentencia. El bosque explotó en caos cuando Alejandro se dejó arrastrar por la transformación. Sus gritos humanos se mezclaban con aullidos inhumanos y la tierra temblaba bajo sus pies. Isabel lo miraba, con el rostro empapado en lágrimas, suplicando que luchara contra la bestia. Contaré contestation que el cosfarsen para la bestia. Resiste, clamó. Pero el dolor era insoportable. Don Esteban levantó el bastón, invocando un poder ancestral que envolvía el claro con destellos rojos. Alejandro, entre el hombre y el monstruo, cayó de rodillas mientras sus garras destrozaban la tierra. El aire olía a sangre y a hierro, y el silencio del bosque había sido reemplazado por un rugido que parecía venir de todas partes a la vez. El destino se había sellado, y no había vuelta atrás. Alejandro se levantó con un rugido que partió el aire. Sus ojos brillaban como brasas, y la criatura en él tomó el control. Lanzó un zarpazo contra el suelo, levantando piedras y raíces. Isabel gritó su nombre, corriendo hacia él, pero don Esteban la detuvo con un gesto frío. «Míralo bien», dijo con crueldad, «ese no es el hombre que amas». Alejandro se giró hacia ellos, jadeante, con saliva y sangre resbalando por sus colmillos recién formados. «¡Alejandro!», gritó Isabel de nuevo, como si su voz pudiera arrancarlo del abismo. Por un instante, la mirada de la bestia titubeó, como si la humanidad intentara abrirse paso. Fue un destello frágil, pero suficiente para detener su garra. El rugido de la bestia fue respondido por otro. Desde la sombra surgió el antagonista, el lobo alfa de la manada rival, con colmillos reluciendo bajo la luna. Su tamaño eclipsaba al de Alejandro y su pelaje oscuro parecía absorber la luz. Alejandro giró hacia él, el instinto dominando sobre el dolor. La batalla era inevitable, hombre contra bestia, o bestia contra bestia. Isabel gritó, pero sus palabras se perdieron en el choque de los dos monstruos. Las garras chocaron contra carne y hueso, y la sangre manchó las piedras del claro. Don Esteban sonrió satisfecho, como quien observa una profecía cumplirse. Alejandro sabía que esa lucha era su condena, y que solo uno saldría vivo. El choque sacudió el claro. Alejandro fue lanzado contra las rocas, su espalda golpeando con un crujido sordo. La sangre manaba de sus heridas, pero la rabia lo sostuvo en pie. Con un salto desesperado, embistió al alfa, clavando sus garras en su hombro. El lobo aulló, sacudiendo la tierra. Isabel corrió hacia ellos, pero don Esteban la sujetó del brazo con fuerza, sus ojos brillando con malicia. «Déjalos terminar lo que comenzó hace siglos». Alejandro y la bestia se mordieron, desgarrando carne, la luna iluminando cada gota de sangre en el aire. El clímax no era una pelea, era un sacrificio inevitable. El aire se llenó de aullidos desgarradores. Alejandro, cubierto de sangre, levantó al alfa por el cuello y lo lanzó contra el suelo con una fuerza brutal. El cuerpo de la bestia se agitó una última vez antes de quedar inmóvil. El silencio fue sepulcral. Alejandro, jadeante, volvió la vista hacia Isabel. Sus ojos brillaban entre humanidad y bestialidad, como si una decisión pendiera de un hilo. Don Esteban levantó el bastón para dictar sentencia, pero Alejandro rugió con una furia que rompió el cielo nocturno. La batalla había terminado, pero el clímax apenas comenzaba dentro de su alma. El triunfo sabía a sangre y pérdida, y el bosque guardó aquel rugido como un juramento eterno. El silencio regresó al bosque como un manto pesado. Alejandro, cubierto de sangre, cayó de rodillas junto al cuerpo del alfa derrotado. Sus garras lentamente se retrajeron, y sus manos humanas temblaban. Isabel lo observaba con los labios entreabiertos,
incapaz de decidir si estaba frente al hombre que amaba o ante el monstruo que debía temer. Don Esteban permanecía en las sombras, satisfecho, como si todo hubiera sido escrito desde el inicio. Alejandro alzó la vista hacia el cielo y la luna llena parecía burlarse de su sufrimiento. La victoria sabía amarga porque el precio no era el enemigo muerto, sino el alma que él mismo había destrozado en el proceso. Isabel dio un paso hacia él, con lágrimas cayendo sobre la tierra húmeda. ¿Eres tú?, preguntó con voz quebrada, como si temiera la respuesta. Alejandro quiso abrazarla, pero su cuerpo aún ardía con el eco de la transformación. «Soy lo que queda», susurró, incapaz de sostener su mirada. El bosque parecía inclinarse hacia ellos, expectante. «Oh». Don Esteban habló desde la penumbra. «El amor nunca salva, solo encadena». Alejandro cerró los ojos, sintiendo el peso insoportable de sus palabras. La herida no estaba en su piel, sino en su corazón, donde cada latido era un recordatorio de lo que jamás podría recuperar. El cuerpo del Alfa yacía inmóvil, pero su sombra aún parecía latir en la memoria del Claro. Alejandro lo miró y sintió un vacío en el pecho. «Nada termina aquí», murmuró. Isabel bajó la mirada, sabiendo que sus vidas jamás volverían a ser las mismas. Don Esteban se adelantó, golpeando el suelo con su bastón. «El enemigo ha caído, pero la maldición vive en ti», declaró. Alejandro apretó los dientes, deseando romper ese destino, pero sabía que cada intento era inútil. El bosque respiraba con ellos, como un testigo eterno de la tragedia. La resolución no traía paz, solo más cadenas invisibles. Alejandro se levantó tambaleante, la sangre goteando aún de sus heridas. Isabel corrió a sostenerlo, pero él se apartó con un gesto de dolor. «No me toques, no merezco tu compasión». Ella sollozó, intentando alcanzarlo de nuevo. Don Esteban observó en silencio, su sonrisa apenas visible bajo la luz de la luna. Alejandro apretó el puño, sintiendo que su victoria era una prisión. El amor estaba manchado, la esperanza quebrada, y todo lo que quedaba era un camino de cenizas. La resolución no ofrecía descanso, solo la certeza amarga de que nunca volvería a ser humano del todo. El Claro quedó marcado por la sangre, las piedras teñidas como un altar maldito. Alejandro miró a Isabel una última vez, con una mezcla de amor y condena en sus ojos. «Si me quedo, te destruyo», dijo en un susurro. Isabel negó con la cabeza, pero el silencio la quebró. Don Esteban dio media vuelta, satisfecho, y desapareció entre la niebla como un espectro que siempre regresa. Alejandro caminó hacia la oscuridad, su silueta desvaneciéndose bajo la luz de la luna. La resolución no era redención, era abandono. El bosque guardó la escena como un juramento eterno. El precio de la sangre nunca se olvida. La niebla envolvía el bosque como un sudario. Alejandro avanzaba tambaleante, su silueta desdibujada entre la penumbra. Cada paso dejaba una huella oscura en la tierra, como si la misma sombra lo reclamara. En su pecho ardía una mezcla de dolor y vacío, y su respiración era un eco quebrado en la noche. Detrás de él, Isabel sollozaba, llamándolo con la voz rota, pero él no volvió la mirada. «El amor es mi condena», pensó, y esa certeza pesó más que cualquier garra. El aire olía a hierro y muerte, y el silencio se volvió insoportable, como un presagio que jamás se borraría. El crujido de una rama anunció la presencia de don Esteban. «Uno con 200 vientos, emocionentos y presencia de don Esteban». El anciano emergió de la niebla con calma solemne, como si la tragedia fuera un ritual cumplido. Sus ojos brillaban con la certeza de un futuro inevitable. «El bosque recordará tu nombre, Alejandro, pero no como héroe. Serás la advertencia que todos temerán». Alejandro lo miró con cansancio, incapaz de responder. No había victoria, solo cadenas invisibles. El anciano se desvaneció entre la bruma, dejando atrás un silencio más cruel que cualquier amenaza. Alejandro cayó de rodillas, y la tierra húmeda absorbió sus lágrimas mezcladas con sangre. La luna lo iluminaba como un verdugo silencioso. Recordó a Clara, a Isabel, a cada voz que lo había sostenido, y comprendió que todas habían terminado en cenizas.
No soy hombre ni bestia, solo una ruina, murmuró. Isabel se acercó, temblando, y posó una mano en su hombro. Por un instante sus ojos se encontraron, y en ellos brilló una ternura rota, una chispa de lo que pudo haber sido. Pero esa chispa se apagó de inmediato, como un susurro condenado a desaparecer en el viento. «Ponte». Un aullido lejano recorrió el bosque, profundo y antiguo, respondiendo al lamento de Alejandro. No era el alfa derrotado, era algo más. Una promesa de que la maldición seguiría viva. Alejandro cerró los ojos, y un escalofrío recorrió su espalda. La cadena no había terminado, apenas había cambiado de eslabón. Isabel lo abrazó con desesperación, pero él permaneció inmóvil, petrificado por la verdad que caía sobre él como un juicio. El futuro no traería paz, solo más noches como esa. El viento susurró entre los árboles como una voz maldita. Alejandro se levantó lentamente, con la mirada fija en la luna, y un murmullo escapó de sus labios. Esto no termina aquí. Sus ojos brillaron con un resplandor animal y un rugido contenido vibró en su garganta. Isabel retrocedió, aterrada, comprendiendo que la maldición no había sido rota, solo traspasada a un destino sin fin. El bosque se sumió en un silencio sepulcral, roto solo por un aullido que resonó como campanada final de medianoche. Fue el golpe definitivo, una marca eterna grabada en la oscuridad